Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IES de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Nelson, y gracias y bienvenidos por estar en el programa. Las gracias a ustedes por la gentil invitación para poder tocar temas siempre de la agenda regional, en este caso un tema que espero poder colaborar en dilucidar muchos de los cuestionamientos que existen sobre el punto. Muy bien, ya nos has llenado de curiosidad, Nelson. Evidentemente esta noche vamos a conocer qué sucede con la Laguna Lalay. Algo que está por ahí, que genera en todos nosotros cierta expectativa. Intuimos que algo ha de suceder, pero no sabemos cómo y cuándo ha de pasar. La Laguna Lalay, la laguna de todos, pero ¿será realmente la preocupación de todos? La Laguna Lalay está enferma desde bastante tiempo. Me parece que dejarla morir sería nefasto para Cochabamba, como vamos a ver durante la entrevista. Porque la Laguna Lalay no es solo un rincón paisajístico para mostrarlo nomás. La Laguna Lalay representa también un regulador climático de gran importancia para toda la región. Pero vayamos a la entrevista. ¿Por qué es importante entonces hablar de la Laguna Lalay en el municipio de Cochabamba? El municipio de Cochabamba forma parte de la región metropolitana de Cochabamba, 7 municipios, que es particularmente la zona en la cual debemos hablar en las temáticas y las problemáticas, sobre todo de carácter ambiental. Actualmente existen priorizados aproximadamente 10 grandes problemas que deben ser atendidos dentro de la región metropolitana de Cochabamba. Estos 10 grandes temas forman parte de una agenda pública. La agenda pública es el conjunto de problemas que se presentan y que tienen que ser urgentemente atendidos porque es la necesidad visibilizada de la comunidad que requiere de acciones. A eso se denomina la agenda pública. En la agenda pública en este momento existen 10 grandes problemas en la región metropolitana de Cochabamba y voy a citarlos rápidamente. El primer tema es el agua potable, que está directamente relacionado al tema de Misicuni. Segundo tema, el sistema de transporte masivo, el tren metropolitano. La contaminación atmosférica, que viene particularmente del parque automotor. La Laguna Lalay. 5, el río Rocha. 6, residuos líquidos, la planta de tratamiento de Albasancho y otras plantas de tratamiento. 7, residuos sólidos, el botadero de Caracara. 8, Parque Nacional Tunari, zona de recarga de acuíferos. 9, vía exclusiva para transporte pesado, que debería complementarse a partir de la construcción del túnel de Labra. Y 10, la congestión vehicular, ¿sí?, generado por la ausencia o la insatisfacción en la generación de grandes infraestructuras urbanas que eviten este problema. 10 grandes problemas. De estos 10 grandes problemas, 5 están directamente relacionados a temas hídricos. 5 de 10. ¿Sí? ¿Cuáles son estos temas? Estos temas que deben atenderse urgentemente. Incrementar el acceso de agua potable, primer tema. Recuperar la laguna Lalay, segundo. Limpiar el río Rocha, tercero. Ampliar la capacidad de tratamiento de residuos líquidos de la planta de Albasancho, en Cochabamba. Y 5, proteger las zonas de recarga de acuíferos Parque Nacional Tunari. Entonces, fíjese en la importancia de los recursos hídricos. De 10 grandes temas metropolitanos, 5 están referidos a temas hídricos y uno de ellos es Laguna Lalay. No obstante de ver que 5 están priorizados de los 10 grandes problemáticas en la región metropolitana, se requiere para la atención del tema hídrico de acciones conjuntas e integrales, un plan de gestión integral. Por lo tanto, se tiene que asignar recursos y atribuciones específicas a las instituciones para que atiendan estos temas. Se requiere, por lo tanto, un programa de intervención pública, ¿sí?, que a la fecha lamentablemente está visiblemente rezagado y no contempla una forma de atención integral al asunto. Me refiero a integral a un conjunto de acciones e instituciones que deben operar con
con recursos propios, concretamente asignados para estos motivos, y generar políticas, programas y obras que atiendan estas urgencias. Bueno, aterrizamos entonces en lo que es la Laguna Lalay. A ver, Nelson, si nos ayudas un poco primero a ubicarla, aunque todo el mundo sabe dónde está, pero ¿cuáles son las características de la Laguna Lalay? Bueno, la Laguna Lalay está localizada en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, en el sector sudoeste particularmente, entre las serranías de San Pedro y San Miguel. La laguna tiene una superficie de 325 hectáreas, contiene un cuerpo artificial de agua de 235 hectáreas y un perímetro de 2.1 kilómetros de largo y 1.2 kilómetros de ancho. Es una laguna promedio para una ciudad o una región metropolitana, en este caso como es Cochabamba, una laguna urbana. En la última década, en los últimos 15 años, 2001-2015, su espejo de agua se redujo en más del 40%, razón por la cual en 2015 su superficie abarcó solo 160 hectáreas, perdiéndose desde el 2001, los últimos 15 años, unas 75 a 80 hectáreas de agua, de superficie de agua, a razón de 5 hectáreas por año. Eso es lo que se pierde en la laguna, 5 hectáreas por año en promedio. Actualmente tiene un volumen de agua de 750.000 metros cúbicos y en su mejor momento, cuando la laguna estaba completa, puede almacenar hasta 3 millones de metros cúbicos. Es decir, está en su embalse, en la cubeta que llaman, está en un 25 a 30% de almacenamiento de agua, lo que supone ya un gran déficit hídrico en la laguna Lalay. ¿De dónde nace la laguna Lalay? ¿Cómo se origina? En la década de 1910 se inician gestiones en las inmediaciones de la laguna Lalay para adquisición de predios y otros con el fin de ampliar una laguna pequeña que existía en la zona, se llama la Acolaguna, ¿sí? De menores dimensiones, pero que iba a cumplir posteriormente una gran función como lo vamos a explicar. Entonces, con el fin de regular las crecientes corridas, crecientes arrastre de agua del río Rocha, es que se construyó esta laguna Lalay, a partir de un aductor, un canal que conectaba y aún conecta una parte del río Rocha, Mailanco, río Rocha, detrás del cerro San Pedro, lo conecta directamente con la laguna. Este canal tiene una dimensión de una longitud de 350 metros y está al ladito del Country Club para los que quieran ir a conocer el canal. Es uno de los canales de aducción de agua, existen otros canales, pero este es el principal. Posteriormente, en la década de los 30, unos años después, usando mano de obra de prisioneros de la guerra del Chaco, se realizaron trabajos para aumentar la profundidad y área de la laguna. Y a finales del siglo pasado se implementó el acceso vehicular que rodea la laguna, se llama Circuito Bolivia, además de un parque que incluye una ciclovía y una pista de trote. Es decir, tenemos aproximadamente muchas décadas desde la creación de la laguna y un conjunto de obras que finalizaron en un sistema paisajístico y de corredor biológico que cumplía, además de funciones de refrigeración del aire, etcétera, una función también ecoturística. Esa era la función del río Rocha, sí, el de regulador de las crecidas del río Rocha, pero la generación también de un bioambiente climático en la zona. Realmente interesante. ¿Por qué la Laguna Lalay ahora se ha tornado un problema? Decimos que existe un problema cuando existe la urgencia de atención a alguna temática, ¿sí? Atención. Y esta atención, cuando está involucrada en la agenda pública, debe ser de atención inmediata. Esta atención inmediata requiere de la participación, como había dicho, de un conjunto de instituciones y un conjunto de recursos que financien estas labores. La Laguna Lalay es, por decirlo así, se constituye en la última laguna urbana de estas dimensiones y características que existe en Bolivia, ¿sí? Pues aunque en la ciudad de Cochabamba existen además otras lagunas como Coñacoña, como Quenamari, como Cotapachi, muchas de estas lagunas son en principio más pequeñas, cumplen funciones menos importantes que la Laguna Lalay y algunas de ellas incluso ya se han secado.
Todavía tenemos en la laguna una cubeta de agua que podemos salvarla, podemos atenderla. La laguna Laya cumple varias funciones, lo habíamos dicho. La primera función es regular inundaciones por crecidas del río Rocha. La segunda es filtrar el agua, ¿sí? El filtrar, el oxigenar el agua y el crear unas condiciones más adecuadas para el mantenimiento de una cubeta de agua, en este caso una gran cubeta de agua urbana. La refrigeración del aire, de la atmósfera. Ustedes dicen la laguna Lalay viene de nombre a Lalay porque la zona era un poquito más fría que las otras, porque refrigera el aire. El agua tiene esas condiciones de refrigerar y crea un microclima, en este caso en Cochabamba, de condiciones agradables. Además la humedad, ¿no? Más la humedad. Otra función que cumple es la conservación de la biodiversidad en la zona, un conjunto de aves, incluso había reptiles, ahora ya no existen reptiles, aves y animales propios de este tipo de ecosistemas. Y finalmente cumple la función de potenciar el ecoturismo, ¿sí? La generación de un conjunto de actividades ligadas al bioclima, ligadas al paisajismo, también tiene una función de poder generar y poder incluso ser generador de recursos económicos a futuro, utilizándolos como una actividad ecoturística. Por tanto, la presencia de la laguna colabora en la generación de un microclima, además de un hábitat natural de especies, aves y reptiles, y puede a futuro generar valor paisajístico y recreacional. Pero ¿qué ha sucedido ahí entonces? Porque, bueno, era todo lo que estaba previsto, es una maravilla, es un plan interesante, ¿verdad? Para toda la ciudad, incluso un lugar donde las personas pueden ir ahí, recrearse, hacer un poco de deporte, ver animalitos, sobre todo hay personas que tienen la pasión de, digamos, de conocer las aves y todo aquello. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces ahí? Bueno, ocurrió lo que ha ocurrido en muchos casos, una ausencia de políticas públicas que atiendan en forma prioritaria este tipo de problemas o este tipo de situaciones que se presentan como la laguna Lalay. Existen atribuciones específicas de determinadas instituciones que deben operar en forma instantánea ante la presencia de estos problemas, y en forma instantánea pero permanente. ¿Cuáles son estas instituciones llamadas a atender estos temas de problemática urbana en el caso de Cochabamba? Particularmente son tres instituciones. El gobierno autónomo municipal es la primera institución, sí, la alcaldía de Cochabamba. Existe la ley 843 de 2014, ley de gobiernos autónomos municipales, donde asigna atribuciones específicas, sí, a la atención, mantenimiento, financiación, etcétera, la atención de este tipo de problemáticas en ambientes urbanos. El gobierno autónomo departamental de Cochabamba es otra institución que tiene que atender la gobernación. La ley 031-2010, ley marco de autonomías y de descentralización, también asigna atribuciones y funciones específicas a la gobernación para atender estas temáticas, más considerando que no es una temática propiamente local, sino regional. Estaríamos hablando como una problemática de la región metropolitana de Cochabamba y por lo tanto le compete atender a la gobernación en forma concurrente. La tercera gran institución, el gobierno central. El gobierno central, particularmente a partir del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿sí?, amparado en la Ley de Medio Ambiente del 1992, la Constitución Política del Estado del 2009, que asigna atribuciones específicas al Ministerio de Medio Ambiente, y la Ley Financiera, que es la ley mediante la cual se distribuyen los recursos en los tres niveles para atención de este tipo de problemática, la atención de este tipo de problemáticas. Son las tres instituciones las que principalmente están llamadas a poder atender este tipo de problemáticas. Lastimosamente, estas tres instituciones los últimos años han tenido una especie de pesadez burocrática, pesadez administrativa y hay que decirlo así, la no priorización para la atención de este tipo de problemas. Razón por la cual, ¿sí?, hace 10 años atrás se aprueba una ley
para poder generar una institución que aglomera a varias otras, pero que pueda atender en forma específica este tipo de casos. Sí, es la ley 3745 de 24 de septiembre de 2007, la creación del CREMPLA, el Comité de Recuperación, de Mejoramiento y Preservación de la Laguna Lalay. Es decir, hace 10 años se crea una institución que debería atender prioritariamente a este tipo de acciones. Lastimosamente, en los 10 años también tiene una serie de observaciones el CREMPLA, que está conformado por 8 instituciones. El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la principal institución, la Prefectura entonces del Departamento de Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, el Servicio Municipal de Agua Potable CEMAPA, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Un representante de cada una de las 24 OTBs que están alrededor de la Laguna Lalay y un representante del CODEMA, ¿sí? El Consejo Departamental de Medio Ambiente. Querían solucionar con el CREMPLA, pero lastimosamente no ha cumplido sus funciones, porque en lugar de asignar a una sola institución para que pueda tomar acciones sobre esto, se ha dilucidado los esfuerzos y existe como una pugna entre las instituciones, quién es el que va a decidir y quién va a aportar en este caso los recursos, y eso nos ha llevado a que haya una pesadez administrativa y sobre todo una falta de toma de acciones en el caso de la Laguna Lalay. Aún así, el CREMPLA tiene como brazo operativo al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Es decir, debería ser nuevamente a partir de esta instancia el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba el que tome las decisiones. Existe un problema, el financiamiento. El Gobierno Municipal de Cochabamba siempre atribuye su dejadez a que no solo él es el responsable, sino nosotros, pero no solamente en términos de actuación técnica, sino también en términos de financiamiento. Esa es la situación, y en este momento está trabajándose dentro de ese marco normativo. Tenemos a estas instituciones y tenemos al CREMPLA para que pueda tomar acciones respecto a lo que vino a denominarse como un desastre ambiental en la Laguna Lalay. Eso ya estás introduciendo. ¿Cuál es la situación actual de la laguna? ¿Un desastre ambiental? Así es. Los parques o las lagunas urbanas particularmente tienen una característica especial, que tienen una baja resiliencia, así lo llaman. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema o de un sistema de volver a un estado natural después de sufrir un impacto. Es como la liga que vuelve a ese estado natural. Lastimosamente, los ecosistemas y particularmente ecosistemas urbanos tienen baja resiliencia. ¿Qué significa? Que cuando se genera algo es muy difícil salvarlo, muy difícil salvarlo. Esto es lo que ocurrió en la Laguna Lalay. Existieron 10 años de dejadez administrativa, financiera, no actuación de las instituciones públicas encargadas de esto, y por lo tanto llegó a un punto crítico que se pudo constatar hace un año exactamente. Nos falta 10 días para cumplir el día en que se visibilizó el tema del desastre ambiental. El 11 de marzo del 2016, por la mañana, se produjo el primer gran desastre ambiental en la Laguna Lalay, ¿sí? Con la muerte de miles de peces y la presencia actualmente de un sistema que no puede albergar vida de peces. Ya no puede albergar vida de peces, por eso una baja resiliencia. Eso es lo que ocurrió en la Laguna Lalay, y por lo tanto el costo de recuperarla es extremadamente alto. ¿Sí? Si nosotros si las instituciones cumplían la función de mantenerlo todos los años con el presupuesto que se requiere y utilizar ese presupuesto, podíamos evitar el desastre ambiental de Laguna Lalay, pero no solo eso, podíamos evitar el que ahora sea cuantiosamente grande el costo de poder recuperarlo. Bueno, Nelson, pero más allá de los problemas que nos has un poco mostrado, esa pesadez burocrática, digamos, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, probablemente la falta de fondos necesarios para atender la laguna, pero debe haber, ha habido estudios, ¿no? Debe haber unas razones por las cuales estamos en esta situación de desastre. Por ejemplo, el cambio climático de alguna manera seguramente influye, porque si hay menos agua,
menos aguas en el río Rocha, entonces no hay un rebalse que pueda ir alimentando la laguna, también puede ser un elemento. ¿Qué sucede con las urbanizaciones que han crecido a desmesura desde mi punto de vista, que las OTBs que están alrededor de la laguna también seguramente tienen algo que ver con el problema que se ha ido generando? Deben haber también razones, no solamente la falta de presupuesto, la lentitud en que se mueven, las instituciones, el CREMPLA, etcétera, etcétera. Sí, primeramente habría que hacer referencia a que es un tema que también se da, es una problemática que se genera en otros lugares, y siempre es sensato ver qué han hecho en otros lugares respecto a problemas de lagunas urbanas. Yo tengo, por ejemplo, como dato, algunas lagunas urbanas en otros países, y voy a hacer referencia a algunas de ellas y hablar cómo han tratado de solucionar o encarar este problema. Sí, la laguna, por ejemplo, en Río de Janeiro hay la laguna Rodrigo de Freitas, en pleno Río de Janeiro. Sí, es una laguna de las mismas características de la laguna Lalay, ¿sí? Y tiene aproximadamente 240 hectáreas, 230 tiene la laguna Lalay, esta tiene 240, y está inmersa, digamos, en un conurbado urbano parecido a la laguna Lalay. Tenemos otra laguna en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. Solo 10 hectáreas, se llama la laguna de Regatas, en Buenos Aires. Otra laguna que se conoce también es la laguna Peral, en Valparaíso, Chile, 20 hectáreas. La laguna Redonda, en Concepción, en Chile, 4 hectáreas. Y la laguna del Carpintero, en México, una superficie de 150 hectáreas. De estas lagunas, 5 lagunas, 4 han sido gestionadas, ¿sí? Adecuadamente, ¿sí? Pero particularmente la que quiero hablar es la laguna Rodrigo Freitas en Río de Janeiro. Para el tema de las Olimpiadas han tenido que actuar y han tenido que financiar la recuperación de esta laguna. Les digo esto porque más o menos tiene las características de la laguna Lalay. ¿Cuánto ha costado recuperar la laguna Freitas en Río de Janeiro? También había muerto esa laguna, igual que la laguna Lalay. Llegó un momento en que todos los peces comenzaron a morir. Menos de 10 gramos de oxígeno disueltos por litro de agua, los peces no tienen condiciones para la sobrevivencia. Entonces la laguna Freitas fue recuperada y se gastó aproximadamente para su recuperación para las Olimpiadas $15 millones. Eso necesitaríamos para recuperar en este momento la laguna de 15 millones. Estamos hablando aproximadamente de 100 millones de bolivianos si quisiéramos inmediatamente atender el tema de la laguna de ahí en el corto plazo. Las otras lagunas son más pequeñas, pero han sido ciertamente atendidas. Y otra vez voy al tema administrativo, ¿sí? Inmediatamente existen problemas, existen las instituciones que asignan inmediatamente los recursos, pero además en los tiempos previstos, porque los niveles de resiliencia son bajos en las lagunas. Es decir, perdemos el ecosistema, después es muy difícil recuperar, requiere mucho más dinero. Actualmente, ¿qué se está haciendo en la laguna? ¿Cómo se está pretendiendo encarar el problema? Podemos verlo desde el corto plazo y desde el mediano plazo, ¿sí? En el corto plazo, ¿qué se está haciendo? Cuando se generó el desastre ambiental, dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Se implementó hace aproximadamente 8 meses atrás un plan de emergencia, ¿sí? El 2 de mayo del 2016, con un presupuesto irrisorio de 4 millones de bolivianos. Ese fue el costo para el plan de financiamiento. ¿Qué supone este plan de emergencia? Al menos supone 10 grandes tareas. La limpieza de animales muertos, ¿sí? Mantenimiento del canal que conecta el río Rocha con la laguna, oxigenación de la calidad de agua de la laguna, limpieza, dragado y sistema de ingreso de agua, incremento del control de ingreso de aguas residuales de la zona, control de vectores en el entorno urbano de la laguna, construcción de piscinas de sedimentación de sólidos, implementación de plan de rescate de fauna, estudio de peces y otros vertebrados, siembra y manejo de macrófitas, zooplanctos y totorales que cumplen una función cuando están en las condiciones adecuadas para existir, estudio una calidad de lodos y notificación de desalojo de los comodatos.
Esas eran fíjense, un conjunto de tareas que me canso al decir con de tareas y asignan 4 millones de bolivianos. ¿Sí? 4 millones. En este momento han comenzado a adicionar eso, tenemos como, según el dato que tengo, como 12 millones de bolivianos que han asignado para estas tareas el 2016, pero que, como vamos a ver, tampoco se han gastado eficientemente. De estas 10 tareas que al menos la mitad no se las han realizado, ¿sí? Solo algunas de ellas, pero sobre todo la restricción presupuestaria. Quiero hablar también de los comodatos, ¿sí? Los comodatos, ¿sí? Son contratos por los cuales un comodante, que se llama en este caso el gobierno autónomo municipal, entrega a un comodatario, una cosa no fungible que no se gasta cuando se lo está utilizando, ¿sí? Y es decir, la Laguna Lalay hay comodatos, ¿no? Existen comodatos. Bueno. Sí, como se estaba secando la laguna, irresponsablemente, también hay que decirlo así, se ha generado un programa de otorgación de comodatos, hace varios años atrás, ¿sí? Con la obligación de que estos comodatarios puedan reforestar y puedan manejar en buenas condiciones esas zonas, ¿sí? A partir de 1981 ha comenzado la alcaldía a hacer decidió otorgar comodatos a instituciones, ¿sí? Un conjunto de instituciones, creyendo que se podía hacer un contrato para crear una relación, digamos, responsable entre la alcaldía y los comunitarios y la zona. Existen aproximadamente... Sí, solamente yo creo que este tema lo vamos a tocar en el segundo programa, pero bien que nos has recordado que también existen comodatos ahí y de alguna manera yo pienso que las personas que asumen la gestión de esos comodatos se tornan de alguna manera corresponsables del buen mantenimiento de la laguna. Pero terminaremos aquí, Nelson, la primera parte. Estimados televidentes, aquí hemos conocido un poco la problemática alrededor de la Laguna Lalay en esta primera parte, es decir, en este primer programa. Hemos empezado a conocer cómo nació la laguna, las características, hemos visto que es parte de la agenda pública, es un problema que es parte de la agenda pública de preocupación del Estado, de la gobernación y finalmente de la alcaldía de Cochabamba. Hemos visto también que existen otras lagunas urbanas en Latinoamérica que tienen parecidos y el doctor Nelson Manzano ya nos ha introducido un poco en las tareas que se tienen que hacer para salvar nuestra laguna. Creemos firmemente que tenemos que salvar la Laguna Lalay y bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Es la primera parte. La segunda parte la difundiremos la siguiente semana. Muy buenas noches.